Bueno, muy buenas. Hoy estamos con Marta Aguilar. Es todo un placer y bueno, ya casi es que se han alineado los planetas porque llevamos intentando hacer esta entrevista meses. Así que de momento, bienvenida Marta y muchas gracias por estar aquí, por tu Gracias, tiempo. Patri. Y bueno, ¿quién es Marta Aguilar Ruiz? Pues ella es la creadora de Reorden. Lo primero, por si alguien quiere entrar en su web, que luego dejaremos por aquí los enlaces, pero www.reorden.com, todo junto en minúsculas. Y Marta, pues en Reorden, ¿qué hace? Pues ella es consultora de orden personal y organización profesional. Y además tiene dos especializaciones, que es ahora cuando uno puede decir, uy, qué raro, ¿no? Qué diferentes temáticas, pero luego veremos que están más unidas de lo que parecen. Y es que es especialista en trastorno por acumulación, que es algo que no es muy conocido, pero si quieres ahora nos cuentas también en una línea un poco en qué consiste. Y después en prevención del maltrato. Supongo que a través de todo este tema del orden. ¿Verdad, Marta? Bueno, pues cuéntanos un poco, o si quieres tú presentarte algo más, y después daremos paso a todo eso que vamos a hablar hoy del orden externo e interno y qué tiene que ver todo esto con la fertilidad, que es para lo que vamos a enfocar esta entrevista. Ujú. Bien, pues sí, quizás se expliquen unas frasecitas cómo se unen estas cositas que hemos dicho, ¿no? En un momento de mi vida yo tengo que empezar de cero y me doy cuenta de que el proceso que me ayuda a hacerlo implica un montón de áreas, ¿no? Que son las que se unen en Reorden, ¿no? Y brindo a los demás. Y la especialización en acumulación extrema es, ya que ordeno, vamos a ordenar a lo grande, es decir, me preparé para los casos más fuertes, digamos, para luego poder atenderlos más suavecitos de mejor manera, y porque yo he vivido la acumulación en mí misma. La acumulación va desde la acumulación de emociones dañinas que nos están dañando hasta la acumulación de objetos en nuestra casa que no nos dejan ni transitar por ella, ¿no? Y la especialización en prevención de maltrato, precisamente porque como también lo he vivido, considero que no es una lucha, sino un proceso de empoderamiento para prevenir que vuelva a suceder si ya ha sucedido, o que suceda si uno tiene la sensación de que puede llegar a dejar que suceda, ¿no? O haberse envuelto en esa situación. Entonces, por eso, bueno, Reorden engloba esas dos cosas que son como las más importantes en realidad, y luego todo lo que esté por debajo de eso o por encima, según se mire, detalles como, bueno, pues la mejora de imagen, la planificación financiera, la gestión del tiempo, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir para reordenarte completamente y tener la vida que deseas. Muy bien. Bueno, yo un día conocí a Marta en una presentación de un libro de una amiga que compartíamos en común y bueno, pues nada, es casual, nos encontramos allí, hablamos del tema de la fertilidad, porque yo también lanzaba en breve los libros de las leyes de la fertilidad y bueno, la trilogía, y entonces nuestra conversación pues derivó un poco en ese punto en común, que decíamos cómo influye el orden a todos los niveles en nuestro orden interno y cómo influye nuestro orden interno en nuestro orden biológico, y esto tiene un resultado en la fertilidad. Entonces, bueno, dijimos, está claro que tenemos que hablar de esto porque ya nos emocionamos allí las dos y veíamos que había un tema en común que era bonito de contar y que a veces no tenemos en cuenta y que está influyendo, porque todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos rodea influye en nuestro cuerpo y en su respuesta. Entonces, esto en la fertilidad también. Así que le pedí a Marta que escribiera algo al respecto y que hiciéramos pues, esta charla entre amigas que pudiera servir a las que nos escuchan. Y la verdad es que, bueno, me escribió una cosa preciosa que vamos a utilizar un poco de base, que está en el blog, que bueno, dejaremos también por aquí en el enlace, pero que comentándola pues seguro que vamos a enriquecerlo más todavía. Y empezaba con una frase que a mí me gustó muchísimo, ¿vale? Que es que decía que el desorden impide la manifestación
Esa era una de las cosas que primero leí, ¿no? Y una de las grandes cosas que tenemos los seres humanos es la capacidad de manifestar, de crear. ¿Y qué hay más grande que crear y que engendrar una vida, ¿no? Y bueno, pues ya cuando uno empieza leyendo todo esto, pues ya solo quiere saber qué podemos hacer para ordenarnos, qué podemos hacer para ordenar más y qué pasa con todo esto del orden y del desorden a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, para que nos expliques tú de primera mano, Marta, cómo es esto del orden en la biología, en lo físico, en lo externo y cómo es esa influencia de poder luego manifestar o no lo que queremos a todos los niveles, pero también nos vamos a centrar en la fertilidad como has escrito. Uh-huh. Pues a ver, intentando resumirlo como de afuera hacia adentro o desde la fertilidad hacia el orden, cuando digamos en nuestro cuerpo está sucediendo algo, ¿no? En este caso pues la imposibilidad de tener un hijo, nos planteamos que a lo mejor ocurre algo efectivamente a nivel biológico, ¿no? Y efectivamente puede estar afectando nuestro estado emocional, ¿no? Y nuestro estado emocional viene de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos vienen, entre otras cosas, de lo que vemos y cómo interpretamos eso que vemos, ¿no? Entonces ahí entra en juego, obviamente, nuestras creencias, que es lo que va a disponer que nosotros interpretemos de una manera o de otra la realidad que vemos. Y eso, lo que decía, tiene una incidencia en las emociones y luego la biología del cuerpo. Entonces, el desorden, por ejemplo, estoy ahora mismo visualizando, si estás dentro de una habitación desordenada, qué estás pensando y qué estás sintiendo. Desde luego, bonito no es lo que piensas y lo que sientes. Por lo tanto, en tu cuerpo está habiendo reacciones químicas lejos de ser positivas. ¿Vale? Por lo tanto, van a incidir de manera negativa en tu cuerpo, en tu biología, y eso pues puede generar o casi nada o casi todo. Y si lo que estás tratando en ese momento es de tener hijos, pues muy posiblemente se ve afectado, ¿no? Eso es como un resumen así. ¿Hasta qué punto ves tú ese desorden de fuera? Es decir, porque bueno, el concepto visual o la imagen que ahora a todos nos ha venido cuando estás dentro de una habitación muy desordenada, todo caótico, los libros tirados o ropa tirada, no sé, nos imaginamos una habitación como eso, ¿no? Pero ¿qué más cosas en el exterior ves en desorden que nos desordenan internamente? Por ejemplo, los papeles, ¿vale? Los papeles, verdad que también se pueden ver a nivel físico y pueden formar parte de esa habitación desordenada, ¿no? Pero también lo que son los documentos digitales, ¿no? Toda la información digital que manejamos, todos los emails, el hecho de tú abrir tu bandeja de entrada y unos leídos, otros sin leer, unos contestados, otros sin contestar, unos archivados, otros sin archivar, unos eliminados, otros sin eliminar. No sabes a qué categoría pertenece cada uno, no has hecho una selección. Sientes desorden, sientes caos. Y ese caos, efectivamente, uno de los pensamientos que nos viene es ¡uf, qué desastre! Ese pensamiento tiene una incidencia en nuestra emoción. Te sientes invalidada en cuanto a gestionar tu email y eso, desde luego, no es nada bueno para tu autoestima y para cómo se siente tu cuerpo. Entonces, sí, porque al final se trata de cuáles son las emociones que nos va generando esto, que esto es tal cual lo que hablamos en las leyes de la fertilidad, de la ley del estado emocional, que cómo el estado en el que nos encontramos todo el tiempo está teniendo una incidencia en nuestra biología. Entonces, claro, ese orden de espacio digital, que además ahora nos movemos tanto, de espacio físico y luego también me indicabas del tiempo, ¿no? De las finanzas, que a veces tenemos un desorden en un montón de áreas que no nos damos cuenta de lo importante que es. Sí, de hecho en el artículo lo comento porque, bueno, el hecho de estar siempre con prisas, de no llegar a tiempo a los sitios, de no poder cumplir con nuestros compromisos o no saber cómo hacerlo, nos está generando también un estrés y una autoinvalidación que es lo mismo, o sea, al final es muy negativa para nuestra biología, ¿no? Y con las finanzas lo mismo, ¿no? Quiero ahorrar pero no puedo ahorrar, quiero irme de viaje pero no puedo, quiero ganar más pero no sé cómo hacerlo. Todo esto también nos hace sentir mucho caos, nos hace sentir muy incapaces y
eso a su vez nos hace entrar en la espiral de sentirnos mal y de generar pues todo tipo de dolencias, de enfermedades y de todo a nivel físico, que ya por fin hay estudios sobre ello. Y bueno, hay veces que es a pequeña escala y hay veces que es más grave el problema, ¿no? Sí, porque es verdad que yo a veces me encuentro en muchas mujeres esa sensación como de bloqueo, de, ¿no? Este sería el gesto que lo resumiría todo, que tienes como algo en tu vida, eso de, y en ese caos, en ese desorden, uno se siente incapaz de crear, claro, evidentemente la vida es una cosa más que hay que crear y en tu interior, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy conectado y muy en coherencia con este orden que es el que necesitamos, interno, pero claro, si no tenemos externo... Claro, se retroalimentan, efectivamente. O sea, el orden interno o de las áreas de nuestra vida nos permite estar más alineados, más conectados y viceversa, ¿no? Cuando logramos conectar con nosotros mismos es cuando podemos ordenar el resto de áreas también, ¿no? Entonces es como un proceso paralelo realmente. ¿Dónde crees que se debe iniciar ese orden? ¿Empezamos ordenando fuera y luego ya vamos a lo interior o empezamos por hacer algo interior, luego fuera y luego volvemos adentro? Pues es una muy buena pregunta porque depende de la persona, de lo capaz que se sienta en ese momento sin que haya, o sea, sin que se sienta forzado realmente. Hay personas que están preparadas para empezar por sus emociones, a trabajar desde ahí, conectar a nivel interno. Y hay otras personas que no y que de hecho se resisten. Entonces, para trabajar lo interno empezamos por lo externo, ¿vale? O sea, eso no hay una ley. Pero sí depende un poco de la evolución de la persona o de cómo se sienta, ¿no? O sea, empiezas antes por lo interno y luego pasamos a lo externo y volvemos a lo interno, o empezamos por lo exterior y vamos adentrándonos. Claro, casi siempre a mí me contactan personas que ya están preparadas para tocar sus emociones, porque si no contactarían a otra persona. No, exacto. ¿Vale? Aún así, si hay demasiado bloqueo, aunque yo siempre desde el principio estoy dando tips emocionales, podemos trabajar desde fuera sin problemas y es muy divertido y quizás más fácil a veces, ¿no? Entonces, como lo otro lo vamos a trabajar paralelamente, pues se llega al mismo sitio y yo creo que de hecho se obtienen mejores resultados cuanto más fluido y más divertido es, ¿no? El proceso. Por lo tanto, siempre. Si lo que se hace además divirtiéndose y disfrutando, fijo que el resultado es mejor. Eso seguro. Hay una cosa que mencionas que me parece muy bonito, de que cuando estamos pues en esa sintonía con ese orden o más ordenados, ¿no? Que estamos como en la línea del flujo de la vida. Y esto para el tema de la creación de la vida y de la fertilidad, pues es una metáfora muy bonita, ¿no? Porque explícanos un poco tú eso del flujo de la vida cuando hay orden externo o interno. Bueno, la manera más visual es, bueno, todos hemos visto en televisión o en algún lugar, pues una casa con mucha acumulación de cosas por la que apenas puedes pasar, ¿no? Un hueco para pasar. Estás impidiendo el flujo, en este caso de ti mismo, ¿no? Si no podemos fluir, si no podemos caminar hacia donde queremos ir o estamos destinados a ir, no tenemos ya mucho que hacer. Y como seguro que lo sabemos, aunque sea a nivel inconsciente, nos sentimos súper frustrados, ¿no? Y obviamente vamos a enfermar. O sea, al final es que está todo conectado. Cuando estamos conectados, valga la redundancia, nos sentimos ordenados, sentimos calma, paz, confiamos en la vida, confiamos en nosotros, en nuestras capacidades, en que poquito a poco vamos a ir resolviendo cada problema, avanzando en determinadas situaciones. Estamos conectados con ese flujo y entonces es cuando se dan las cosas, además se dan de manera sencilla, ¿no? Basta que estés esforzándote por algo para que a lo mejor no salga y cuando dices, venga, va, lo que tenga que ser, entonces sucede tanto a nivel de fertilidad, ¿no? Como en otros muchos ámbitos, ¿no? A lo mejor estás ahí empeñado en una subida de sueldo y no hay manera y de repente
te relajas y sucede que por algún motivo extraño del universo... Darle la importancia. Sí, efectivamente. Es verdad, en las leyes de la fertilidad, porque esto ocurre en muchos ámbitos, pero en la fertilidad, en el momento que una mujer se obsesiona, nos obsesionamos, porque yo estuve así también, con tener un hijo, es que ya no piensas en otra cosa, ¿no? Y todo eso. Claro. El día que dices, mira, se acabó, ¡pum!, al siguiente embarazada. Claro, tal cual, Puede porque ser. es que Y es que tiene una ley física que lo demuestra que funciona así, ¿no? De hecho, la ley de la importancia en las leyes de la fertilidad lo cuento, ¿no? Es un tema que yo digo siempre, para algo me ha servido, tanta física, tanta química y tanto campo electromagnético como ingeniera, que yo pensaba que ¿a qué estudio yo esto? Mira, luego resulta que tengo explicación para algunas cosas. Pero efectivamente, es que al final son ondas energéticas que estamos creando con el pensamiento y esos pensamientos nos están bloqueando todas nuestras funciones, ¿no? Y bueno, como digo ahí en lo que te pasé, al final todo está como arraigado en nuestro apego, ¿no? Ese apego a las expectativas, en este caso a quedarnos embarazados. Una vez que los sueltas es cuando puede suceder, ¿no? Mientras estás en el bucle de pensamiento, no puedo, ¿por qué no puedo? Es que ya no sé. Estamos bloqueando esa energía, ¿no? todo Entonces, el día dar obsesionado ese con eso. apego, la expectativa, nos ayuda a volver a fluir, ¿no? Sí, Mm. totalmente. Hay una cosa también cuando hablas aquí de los pensamientos negativos y de pues, el miedo a que no ocurra, ¿vale? Y bueno, cómo es eso mismo lo que nos devuelve el universo. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, pues yo lo explico así como más etéreo, supongo que tú tendrás la explicación física de eso, pero la energía o la vibración que nosotros le enviamos al universo, el universo la capta y dice, esto es lo que tú quieres, pues toma un poquito más. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si estamos vibrando con la energía de los pensamientos de no puedo, no es posible, pues el universo nos va a ayudar a que materialicemos eso que le estamos diciendo que queremos. Porque, bueno, creo que esto también es algo como que la ya frecuencia en la que estamos, ¿no? Claro, de hecho, siempre se dice, ¿no?, que la palabra no se entiende por el cerebro, no la entiende el universo. Entonces el universo entiende no, o sea, no entiende el no puedo, ¿no? Uh-huh. Te manda directamente la imposibilidad de hacerlo, ¿no? A través, pues, bueno, de alguna modificación biológica o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, en nuestra mano está cambiar esos pensamientos para cambiar esa vibración que le enviamos al universo, yo lo llamo así, vamos, y que se nos devuelva la vibración que realmente queremos, pero para eso tenemos que crearla, tenemos ¿no? que estar en ella. Claro, efectivamente, es como lo de dar y recibir, ¿no? No pretendas recibir algo que no sabes dar todavía. Aprende a dar lo que ya lo recibirás. Y siempre ocurre así, ¿no? Sí. Sí, en esto es importante también eso que hablabas hace un poquito del flujo de la vida, ¿no? Y del fluir, porque cuando uno está en la vida, disfruta de la vida, da vida y vive la vida, es más fácil que la vida venga a ti, ¿no? Y exactamente. la fertilidad es algo importante, pues si no estamos bloqueados en la vida. Y cuando uno está bloqueado en la vida no puede darla, no puede crear una nueva, ¿no? A duras penas vive la suya, como que imagina. Efectivamente. Eso comentaba, ¿no? Que a veces se nos queda, realmente en el inconsciente se nos queda grande la maternidad o la paternidad porque todavía no podemos ni siquiera manejar nuestra propia vida, ¿no? Entonces vamos a ordenar esa parte, que ya vendrá lo demás cuando estemos nosotros bien, ¿no? Y conectados en nuestra línea con el universo, con la energía que tenemos que tener para desarrollarnos y obviamente después crear vida y regalar sonrisas, ¿no? Uno tiene que, sí, que gestionar, que ordenar, tú bien lo has dicho, su propia vida y estar en coherencia con el flujo de la vida y de su propia vida para después engendrarla para otro, ¿no? Y ayudar a otro, porque si no, ¿qué ayuda a venir a la vida vamos a ofrecer? Por eso muchas veces yo creo que no viene, ¿no? Esta mañana hablaba con una mujer que decía que había un momento de su vida, hacía muchos años, que la vida había perdido sentido para ella
Entonces, claro, y ahora, 20 años después, pues decía claro, que a mí me contactaba por este problema, ¿no? Porque no podía tener hijos y que no había manera. Y hemos llegado a ese momento. Y bueno, es que si ya hace un montón de años, aunque se te había olvidado que para ti la vida no tenía sentido y hay una parte de ti que no está en coherencia con la vida o con ese flujo de la vida que tú estás diciendo, Marta, ¿cómo vas a dar vida a uno nuevo, ¿no? O sea, es que es incoherencia total, porque tú estás diciendo que la vida ya no tiene sentido, pero tú ven que merece la pena vivirla, ¿no? Pero no tiene sentido. Es que Claro, como darle sentido a través de otra persona, lo cual es bastante desordenado. Porque volvemos a eso, a que estás como pidiendo lo que no puedes dar. Le tienes que dar sentido tú y compartir ese sentido con ese ser al que das vida, ¿no? Y no al revés, como escuchamos mucho, de hecho. Un consejo o un truco, algo que le dirías a estas mujeres que están, bueno, intentándose quedar embarazadas y que hay una parte que no y no, ¿qué les puedes aconsejar o alguna cosita para hacer o un primer ejercicio por el que empezar o algo que les pueda ayudar? Realmente la primera parte, o sea, es uno doble, digamos, es aceptar que esto es así. Es decir, aceptar que nosotras, ellas en este caso, bueno, la persona que sea, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos sucede. Hacemos selecciones conscientes o inconscientes, lo que comentábamos antes, y por eso ocurren o no ocurren las cosas, ¿no? Entonces, aceptar que nosotros estamos bloqueando engendrar vida sería un buen paso y no es fácil, ¿vale? O sea, realmente ya empezamos con algo que es complicado. Sería, en realidad, es soltar el apego, ¿no? Soltar todos esos pensamientos en bucle que realmente tienen un núcleo que es miedo a perder la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Su objetivo en este caso de ser madres, ¿no? Entonces, aceptar que ese miedo existe y obviamente gestionar ese miedo, ¿vale? Para gestionar las emociones hay muchas técnicas. Yo siempre recomiendo varias, ¿no? Para ir probando a ver cuál gusta más. Pero una que me costó aceptar que era buena, hasta que no me quedó otra que practicarla sin parar, es el tapping. Sí. ¿Vale? Algo que, bueno, se puede aprender con profesionales, se puede aprender autodidacta, en realidad es sencilla, ¿vale? Entonces, una vez que sabes que aceptas que es miedo lo que tienes, gestionarlo con el tapping o neutralizarlo con el tapping puede ser una buena opción. Y realmente eso va ligado a lo otro que iba a decir, que es la autoobservación, ¿no? Observarte que estás ahí, que estás en ese bucle de pensamiento negativo, de apego al resultado, expectativa, quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé, y que eso tiene un núcleo que es el miedo a que no suceda, ¿no? Entonces, digo que no es fácil, que no me gusta mucho decirlo así, pero... Bueno, pero se puede. Se puede. Claro que se puede, es decir, lo único que necesitas es mucha constancia y mucha práctica, ¿vale? Y es estar ahí porque realmente se neutraliza. Yo siempre cuento que una vez me tocó estar hora y media tapeando. El miedo es aquí. En este caso mío fue la rabia, 1 hora y media hasta que pude estar neutral. Entonces, si uno está dispuesto a eso, lo demás ya viene rodado. Sí, eso es importante, estar dispuesto a trabajar en uno, en una, a implicarse en el cambio personal, porque yo siempre al final lo veo y es que cada día lo veo más, todo se asume a un desarrollo personal, a un cambio interno. Nos cuesta ver esto y siempre queremos echar la culpa afuera. Y ay, no, es que tengo tal, es que no, mi problema es este, no, es que mi problema es mi marido, mi problema es mi trabajo, mi problema es mi hermano, mi problema es mi padre, mi problema es el dinero, siempre el problema está afuera. No, el problema eres tú.
Lo que pasa es que hay que hacer un cambio interno. ¿Ya? Pero ¿y cómo cambio yo esto? Bueno, pues en la forma de vivirlo, en cómo lo etiquetas, en cómo lo sufres o lo disfrutas. Y bueno, pues para eso, como bien dices, hay que implicarse y hay que Claro, estar es una dispuesto. toma de conciencia. El enfoque es en uno mismo, es interno y luego ya lo demás viene rodado. Eh, y volvemos a lo de antes. ¿Qué sentido tiene engendrar vida cuando tú no estás viviendo la tuya en Como ti? quieres, además. Mm. Sí. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer esa inversión de energía y de tiempo en nuestro crecimiento personal, en nuestras mejoras a nivel interno, ¿cómo vamos a estar dispuestos a dedicárselo a un bebé? No, no es coherente en realidad, aunque se haga. Sí, es que vengan a mí y me hagan lo que sea, porque más yo esto ahora lo veo en algunas mujeres, ¿no? Bueno, pues que me hagan lo que sea y yo me quedo embarazada. No, es que eres tú la que tiene que ser partícipe del proceso a más niveles que no solo el físico. Está bien comer bien, por supuesto debemos hacerlo, hay dietas y hay consejos de nutrición para fertilidad buenísimos que funcionan genial, que nos preparan mejor el cuerpo, el pH, en fin. Es indudable que lo que comemos, lo que hacemos, el ejercicio y todo lo físico pues se va a manifestar en nuestro cuerpo, en la salud y en beneficio para fertilidad, pero es que luego todo lo que vivimos a otros niveles, y ya no solo ni que vivimos, sino que heredamos, pues está influyendo muchísimo. Y tenemos que Efectivamente. estar O sea, dispuestos a hacer ese cambio en nosotros, por y para nosotros, para luego poderlo transmitir, porque al final ahí están de claro, y ofrecerle a ese bebé la mejor versión de ti mismo Sí. para que te pueda disfrutar y sea un compartir, no un, Sí. no un sufrir. Sí, porque más en algunas ocasiones incluso los bebés de manera inconsciente se traen a veces para cubrir ciertas necesidades en los padres, en la madre, para reparar ciertas carencias, para hacer lo que no pudimos hacer, para ser la madre que no tuvimos, para muchas cosas que realmente es una reparación y es, no me extraña, yo a veces digo un poco en broma porque en este asunto que es tan tabú y tan serio, a veces hay que hacer un poco de broma y digo, bueno, es que ¿cómo va a querer venir? Sí, vamos a ver si es que Claro, es que no es justo, está dice por ahí, ¿no? obligando a hacer un trabajo para convertirte en una mejor persona, en una mejor adulta y en un mejor padre, una mejor madre, ¿no? Que eso es un regalo y un honor serlo y convertirte en esa mejor versión. Así que sí. Claro, y de hecho cuando pones el foco en ti, en ese estar mejor, es cuando fluye todo. Sí. Mm. Pues sí, te agradecemos un montón este aporte de sabiduría, de flujo de la vida, de orden interno, de aceptación, de soltarse apego. Y bueno, yo le proponía a Marta, y seguro que lo hacemos, que otro día nos conceda una entrevista solo para hablar de su caso personal, que yo creo que encontraremos el huequito para hacerlo, y de cómo ella utilizó todo esto que hace de orden y de reorden, porque a veces es que nos tenemos que reordenar, que ya veníamos ordenados y luego nos desordenamos y hay que volverse a ordenar, y en su propio caso, ¿no? Y que nos cuente su experiencia con la maternidad o la no maternidad, su coherencia con esto, su experiencia de por qué sí, por qué no y cómo entendió después lo que pasaba, ¿no? Que muchas nos preguntamos, ¿pero por qué yo no? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿O por qué pierdo un bebé? ¿O por qué? Y luego en la vida hay una coherencia y uno entiende, y ella pues ha pasado por una situación así y nada, pues espero que un día tengamos un rato mucho más largo solo para hablar de eso, que creo que merece la pena porque es una experiencia que tiene mucho que enseñar. Pues Así, será un placer, igual que hoy. así que pronto te vemos para hablar del caso en sí mismo, tuyo y personal, que siempre es muy bonito además contar las cosas en primera persona. Creo que son muy valiente y que muestra algo que realmente hemos superado y que ayuda mucho a las personas que a lo mejor están todavía en una fase anterior y que ven que bueno, pues que hay ejemplos de personas que han pasado por ahí y que han hecho un cambio, ¿no?
Así que haremos esa entrevista con mucho cariño y mucho gusto para todos los que lo quieran ver. Y nada más, Marta, muchísimas gracias por estar este ratito, por concedernos tanta paz y tanto orden en el tiempo, en el espacio, en la tranquilidad que transmites. Y dejaremos por aquí abajo, además de la entrada del blog, a mi blog, a su página web, todos los datos de contacto de Marta para que quien quiera pues siga su página, siga ella y bueno, contacte contigo para lo que necesiten y en lo que les puedas ayudar. Y por mi parte nada más, solo muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.